En el presente video vamos a explicar los ataques de Al-Qaeda realizados a Madrid el 11 de marzo de 2004 y a Londres el 7 de julio de 2005. Estos atentados son conocidos en Madrid como el 11M y en Londres como el 7J. Para entender los motivos por los que se llevaron a cabo los atentados, es necesario remontarnos a los orígenes de Al-Qaeda. Por lo que es válido comenzar preguntándonos, ¿qué es Al-Qaeda? Al-Qaeda es una organización terrorista, paramilitar y yihadista fundada en Afganistán en la década de 1980 por Osama Bin Laden. Sus inicios se remontan a 1979, cuando la Unión Soviética invadió Afganistán y los soldados mujahidines combatían contra el enemigo soviético, entre ellos el mismo Osama Bin Laden, por considerarlo su deber religioso. Bin Laden tomó protagonismo y al finalizar la guerra sentó las bases mediante una carta fundacional de lo que luego sería Al-Qaeda. Al-Qaeda predica la rígida aplicación del Islam y se ha convertido en una red que une y ha unido a todos los terroristas que luchan por el mismo objetivo, el Islam como religión dominante, por considerarse la verdadera, y humillar y castigar a los paganos enemigos de Alá, pasando de ser así una coalición guerrillera a un grupo terrorista bien estructurado. Se plantea a sí misma como un movimiento de resistencia islamista alrededor del mundo, pero es más comúnmente conocida como una red de terrorismo internacional. Ahora que ya sabemos qué es Al-Qaeda, vamos a estudiar más detenidamente las causas específicas que motivaron los atentados. Al-Qaeda odia a Occidente por lo que representa, es a quienes considera paganos, pecadores y enemigos del Islam y de Alá, y cree que estos deben ser doblegados, castigados y humillados. Es por esto que en el 2001 se lleva a cabo el primer atentado en Estados Unidos, el ataque a las Torres Gemelas, mejor conocido como el 9/11. A raíz de esto, un mes después, Estados Unidos lanza una ofensiva en la que contó con el apoyo de Reino Unido. Reino Unido comenzó a lanzar bombas y misiles cruceros a las bases militares de Afganistán. Las ciudades Kabul, Kandahar y Herat fueron las más afectadas. El hecho de que Reino Unido fuera un aliado de Estados Unidos y colaborara a bombardearles ponía a Reino Unido en la lista de países amenazados por Al-Qaeda, además por apoyar al gobierno de Estados Unidos en sus acciones militares en Irak en 2003. Los atentados del 11 de marzo y del 7 de julio al sistema de transporte de Madrid y de Londres mostraron que la red Al-Qaeda proseguía en su política de descargar su fanatismo contra todo lo que represente a Occidente, y en particular a aquellos países que hacen parte de la alianza que interviene en Afganistán y en Irak. En la presente fotografía podemos observar al primer ministro de Reino Unido, al presidente de los Estados Unidos y al presidente de España en la cumbre de la isla de Azores celebrada en 2002 acordando precisamente los bombardeos en Irak. Por otro lado, los grupos terroristas también buscan objetivos mediáticos, de tipo psicológico y de tipo político. Con los primeros tratan de amedrentar y asustar a la población civil apelando a la técnica de generar pánico colectivo y degradar la confianza en las instituciones, de tal forma que se imponga una sensación de abatimiento y desprotección. Por otra parte, los terroristas, a través de sus atentados, buscan socavar el modo de vida de los occidentales, en lo que se refiere a la vivencia de la libertad, como en lo que se refiere a su régimen democrático. El primer atentado terrorista fue en Madrid el 11 de marzo de 2004, en el cual se dieron 10 explosiones en 4 trenes en las cercanías de Madrid. Dichas explosiones fueron provocadas por mochilas cargadas con un potente explosivo de fabricación española, mejor conocido como Goma 2 Eco, que es usado habitualmente para explosiones mineras. Las explosiones tuvieron lugar a la hora más transcurrida de la mañana, entre las 7:36 y las 7:40 am, en una de las líneas férreas más conocidas que une la estación de Alcalá de Henares y la estación de Atocha. La primera explosión ocurre a las 7:37 am, en la cual 3 bombas explotan en la vía 2 dentro de la estación de Atocha, con destino a la estación de Alcobendas. La segunda fue una explosión simultánea a las 7:38, en la cual 2 bombas explotan en el tren de doble altura en la estación de El Pozo y la otra bomba explota en el tren de la estación de Santa Eugenia. La tercera explosión sucedió a las 7:39 am, en la cual 4 bombas explotan en el tren en la calle Telles, antes de entrar a la estación de Atocha.
Estas 10 explosiones ocasionaron la muerte de 191 personas y más de 1.800 heridos en el acto. Y fue hasta el 11 de marzo que un grupo asociado con Al-Qaeda, conocido como las Brigadas de Abu Hafs al-Asmari, que se proclamaron responsables del ataque en una declaración hecha a través del periódico Al-Quds Al-Arabi, por medio de una carta en la que se reivindicaban los atentados cometidos en Madrid como parte de un ajuste de viejas cuentas con España, por ser un aliado de América en su guerra contra el Islam. Y ya que 3 días después del atentado estaban convocadas las elecciones generales en España, se hicieron rápidas valoraciones para atribuir la autoría de estos ataques. Se dice que hubo 28 imputados en el atentado del 11 de marzo en Madrid 2004, en el cual el 15 de febrero de 2007 arrancó en Madrid un juicio, cuya sentencia dictaminó que en los atentados participaron 22 hombres. Por ejemplo, uno de los implicados fue el grupo terrorista denominado Brigadas de Abu Hafs al-Masri, quien detonó varios explosivos en 4 trenes en Madrid justo en una hora pico. Un periódico nacional recibió en su sede de Londres una carta que afirmaba que esta brigada, en nombre de Al-Qaeda, estaba detrás de los atentados perpetrados en Madrid, y gracias a una llamada que recibió Telemadrid, que es un canal regional de televisión, permitió localizar un video en el que Al-Qaeda se declaraba autor del atentado. De hecho, un actor clave para las investigaciones tanto del 11 de septiembre como del 11 de marzo fue el terrorista conocido como Abu Dada, quien fue considerado como su líder, y también el terrorista Nidal, quien brindó su casa para elaborar las bombas que fueron utilizadas el 11 de marzo. Debido a las cortas sentencias que se les adjudicaron a alguno de estos 22 imputados, para 2017 ya solo habían 10 condenados en prisión, y para 2019 solo 8 quedaban ya en las cárceles. En un contexto de elecciones presidenciales por el gobierno de España, hay dos principales partidos políticos en contienda, que son el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español. El presidente que ejercía en funciones durante los atentados era José María Aznar, líder del Partido Popular, y Mariano Rajoy, que iba a ser su sucesor. Las encuestas lo posicionaban como favorito frente a su contrincante del Partido Socialista Obrero Español, José Zapatero. Sin embargo, tras los ataques salió victorioso el dirigente de izquierda, dando un giro hacia las elecciones. Y aquí se preguntarán, ¿qué llevó a esta remontada? Esto en parte fue debido a que el gobierno en turno se esmeró en hacer creer que quien había realizado los atentados fue ETA, pero en realidad se corrió un video en el cual Al-Qaeda reivindicaba su autoría, y aquí la razón de este vuelco: se dio un llamado voto de castigo debido a la manipulación informativa por parte del gobierno, lo cual llevó a muchos ciudadanos a considerar que los atentados por parte de este grupo se llevaron a cabo en consecuencia del apoyo español a la invasión de Irak. Por cierto, ETA es una organización terrorista nacionalista vasca que se proclamaba independentista, socialista y revolucionaria. Y en cuanto al pronunciamiento de la comunidad internacional, cabe destacar que el Consejo de Seguridad condena expresamente los atentados y le atribuye a ETA estos, y esto debido a unas presiones que ejercía el gobierno español a través de una resolución de la cual mi compañera les ampliará más adelante. A diferencia del Consejo de Seguridad, el secretario general de la ONU, Kofi Annan, se abstuvo de condenar a ETA en sus manifestaciones de condolencia y rechazo a los atentados de Madrid. El segundo atentado se dio en Londres el 7 de julio de 2005. Los atentados del 7 de julio en Londres, Inglaterra, son considerados el primer atentado suicida de militantes islamistas en Europa Occidental, ya que fueron islamistas británicos los que detonaron las distintas bombas en el metro y autobús de Londres entre las 8:50 y las 9:47 de la mañana, ocasionando 56 muertes y más de 780 heridos. La primera bomba explotó en la subsuperficie de la Circle Line del metro en el tren número 204 entre la estación de Liverpool Street y Aldgate, que iba en dirección este. La segunda bomba explotó en el segundo vagón del tren de la Circle Line número 216. La tercera explosión se dio en el tren número 311 de la línea de nivel profundo de Piccadilly Line, que se dirigía hacia el sur, entre la estación de King Cross y Russell Square. Y la última explosión se dio en el autobús de 2 pisos número 30 a las 9:47 de la mañana, en la plaza Tavistock Square, que hacía su ruta
hacia Hackney en el noreste de Londres. En un primer momento, las explosiones se adjudicaron a una posible sobrecarga eléctrica, y no fue hasta las 9:20 de la mañana que se declaró la alerta de código ámbar para decretar el correspondiente cierre de la red del metro y la suspensión de todos los servicios. Y fue hasta el 1 de septiembre de 2005 que Al Qaeda se atribuyó oficialmente la responsabilidad por los ataques en una cinta de video emitida en la red de televisión árabe Al Jazeera, reivindicando la responsabilidad de parte del grupo de organización secreto de Al Qaeda, perteneciente a la organización Yihad en Europa. Y con estos ataques reivindicados por Al Qaeda, se habló por primera vez del fenómeno del terrorismo homegrown, ya que los terroristas en su mayoría tenían raíces pakistaníes, pero habían nacido y crecido en Reino Unido. Para poder describir actores clave en este acontecimiento, comenzaremos con la organización secreta del grupo de Al Qaeda de la organización Yihad en Europa, siendo este grupo el que llevó a cabo el atentado el 7 de julio de 2005 en Londres, quienes afirmaron su autoría a través de una página web islámica. Estos terroristas se inspiraron en el ataque a Madrid, ya que llevaron a cabo el mismo modus operandi. En cuanto a los terroristas suicidas, pues fueron 4: Shehzad, Mohammed, Hasib Hussein y Nadim Fias. Todos ellos llevaban una vida normal, sin indicios de ser extremistas, los 4 unidos por una misma base ideológica para llevar a cabo sus actos. Entre los actores también tenemos a Tony Blair y jefes de Estado y Gobierno del G8 más Rusia. Estos se encontraban reunidos en razón de que Londres había sido designado un día antes como sede de los Juegos Olímpicos de 2012. Blair vincula directamente la cadena de atentados en Londres con la reunión de los líderes de los 8 países más ricos del mundo más Rusia, considerando que el objetivo más bien era transmitir un firme mensaje a Occidente en general y a los estados del G8 en particular, de que ningún aliado de Estados Unidos era invulnerable. Los atentados terroristas, como los de Londres y Madrid, son ejemplos típicos de lo que se conoce en la actualidad como guerras asimétricas. En cuanto a la respuesta de la comunidad internacional, la gran mayoría fue de solidaridad y condena hacia el terrorismo. Por ejemplo, ante la magnitud del suceso, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas convocó una reunión urgente extraordinaria en la que reafirmó la disposición de los países miembros a aumentar sus esfuerzos para combatir el terrorismo. En cuanto a la guerra contra el terrorismo de la doctrina Bush, apoyada por varios miembros de la OTAN con el fin de acabar con el terrorismo internacional, esta fue liderada políticamente por los gobernantes de Estados Unidos, Reino Unido y España. En realidad existe una gran controversia debido a que Estados Unidos, ante el Consejo de Seguridad, se excusó con la posesión de armas químicas y biológicas por parte de Saddam Hussein. Luego del derrocamiento de este dictador, la coalición trató de establecer un nuevo gobierno democrático, y el 18 de diciembre de 2011 se retiraron las fuerzas estadounidenses y de la coalición, terminando la guerra, pero dejando así una Irak bastante inestable. Hubo varias consecuencias de los acontecimientos expuestos, e incluso muchas trascendieron de la región europea. Cuando Luis Zapatero gana las elecciones españolas para la presidencia con el Partido Socialista, muchos consideraron que este gane no era un efecto directo de los ataques del 11M, ya que Luis Zapatero había prometido en su campaña electoral de que iba a retirar las tropas españolas de Irak. Sin embargo, no podemos negar de que los ataques del 11M sí terminaron cambiando la posición política e influyendo en la opinión pública española, lo cual hizo de que hasta cierta medida o prácticamente él ganara estas elecciones. Es por eso que este es un factor muy importante, porque Luis Zapatero termina retirando las tropas a las 5 semanas después de haber ocurrido los atentados. Por otro lado, hubo 2 resoluciones aprobadas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Ambas condenaron los actos terroristas ocurridos en los 2 países, y pues la primera fue la 1530 del 11M y la segunda la 1611 del 7 de julio. Esta fue muy particular porque también reafirmó otras resoluciones como fue la de 2001, que hablaba sobre la financiación de actos terroristas, y también la de 2004, que abordaba el tema de un fondo de indemnización para víctimas de actos terroristas. Asimismo, también es importante mencionar como otra consecuencia la resolución 624, la cual se da en el marco de las reuniones ordinarias
de la Asamblea General de Naciones Unidas de septiembre de 2005, y esta es una iniciativa británica que termina exigiendo a los estados una penalización y represión de aquellos actos que inciten a cometer terrorismo. Asimismo, en esa misma reunión ordinaria de la ACNUR, se comprometen los estados a realizar una estrategia antiterrorista global. Y es así que en septiembre de 2006 la ACNUR adopta una estrategia antiterrorista global para las Naciones Unidas. Es de esta manera que la organización concretiza ese rol de lucha contra el terrorismo, y pues la ACNUR es el ente también responsable de actualizar y garantizar la implementación de esta estrategia internacional. Por otro lado, también como consecuencia de estos eventos se da un proceso de securitización, como ya lo mencioné, en Naciones Unidas, pero también se da a nivel regional con la Unión Europea y también a nivel nacional. Y es que en varios países europeos empiezan a tomar nuevas reformas, nuevas leyes que buscan mejorar su estructura legal ante el terrorismo y también su estructura institucional para dar una mejor respuesta a este tipo de ataques. En cuanto a la Unión Europea, esta termina reforzando todo su complejo de seguridad regional europeo, puesto que al final se llega a considerar de que por sí mismos, es decir, de forma separada, no podrán luchar contra este fenómeno, sino que tendrán que hacerlo de una forma regional. Esta estrategia de la Unión Europea de lucha contra el terrorismo señala en su texto que el territorio europeo es un objetivo para los grupos vinculados al terrorismo y que profesan el Islam, y señala directamente que Al Qaeda es la principal amenaza de la Unión Europea, así como los grupos que de este se derivan. Por otro lado, la estrategia contiene 4 principios fundamentales, y el primero es el de prevención, que aborda las causas de radicalización y también de captación de terroristas. El segundo principio es el de protección, que busca proteger a la ciudadanía, a las infraestructuras y también reducir la vulnerabilidad ante los ataques terroristas. En este mismo principio se busca la seguridad de las fronteras exteriores y también la seguridad del transporte público. En cuanto al tercer principio, es el de perseguir, que consiste en reducir la capacidad tanto de planificación como de organización de los terroristas y ponerlos a disposición de la justicia europea e internacional. En este mismo se menciona de que se debe buscar un mejor intercambio de información entre entidades y autoridades judiciales y policiales, el hecho también de combatir la financiación del terrorismo y de igual manera el privar a los terroristas de sus medios de apoyo y de comunicación. En cuanto al cuarto principio, es la respuesta o la reacción, que busca reducir lo más posible las consecuencias de un atentado terrorista. Esto incluye la protección civil, la asistencia a víctimas, también la evaluación de riesgos e incluso el hecho de construir un protocolo o una coordinación entre los países europeos ante un caso terrorista o un caso de crisis. Y eso sería todo en cuanto a grandes rasgos de la estrategia de la Unión Europea de lucha contra el terrorismo. En conclusión, ambos atentados terroristas evidenciaron un fenómeno de violencia distinto, impactando en las dinámicas jurídicas e institucionales de todos los niveles geográficos. El 11 de marzo fue un impulso de la securitización multilateral y por su parte el 7 de julio fue un refuerzo de la necesidad de la misma securitización. Siempre cabe preguntarse en qué nivel es justificable la intromisión de Al Qaeda en Occidente o de Occidente en Medio Oriente, en qué nivel es aceptable profesar el Islam o en qué nivel es aceptable la política geoestratégica de Occidente. Ahora bien, muy probablemente continuaremos viendo hechos similares, ya que difícilmente alguna de las partes cesará con sus objetivos, con sus estrategias, y menos aún frente a ideologías tan opuestas y distintas.